Muy bien. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta inauguración de nuestro webinar. Mi nombre es Alejandro Campos. Tengo el agrado de dar inicio a esta conferencia que forma parte de los cursos del programa de formación por extensiones del Centro de Estudios y Desarrollo Especializado de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, en el marco del programa de educación financiera. Este webinar va a tratar sobre la perspectiva de la ciberseguridad dentro del reglamento para la administración del riesgo tecnológico. Previo a presentar a nuestro disertante, quisiera darles a ustedes algunas indicaciones que debemos de tomar en cuenta durante el transcurso de la conferencia y al finalizar. Por favor. Los participantes van a tener que dejar cerrado siempre su micrófono. De hecho, no lo van a tener en acceso por ahora. Y previo a finalizar la conferencia, se va a habilitar una encuesta correspondiente a cómo se llevó a cabo esta conferencia y si están satisfechos, incluso otros elementos que necesitamos rescatar de los intereses propios de poder compartirles a ustedes material y experiencias. Al responder esta encuesta podrán obtener el enlace y la contraseña de acceso a la grabación del webinar sobre la perspectiva de ciberseguridad dentro del reglamento para la administración de riesgo tecnológico. Para la sección de preguntas quisiera solicitarles a todos nuestros participantes que cualquier interactuación que necesitemos tener la podemos hacer en el chat, pero las preguntas tenemos del lado derecho hacia la parte de abajo del chat una sección que se llama "Tienes una pregunta", y ahí puedes colocar tú, por favor, quisiéramos que las preguntas sean concretas y vamos a hacer un barrido de las preguntas y poder hacer 15 minutos antes de finalizar la presentación, atender en función al tiempo disponible y al número de preguntas que vamos a tener. Es importante resaltar el siguiente elemento respecto a esta transmisión, y es que la presentación está elaborada con fines informativos. En el marco del programa de formación interinstitucional y por extensión del Centro de Estudios y Desarrollo Especializado de la Superintendencia de Bancos de Guatemala, que es un órgano supervisor, no es responsable por los usos que se le puedan dar o las decisiones que se puedan tomar basadas en esta información u opiniones omitidas por el expositor, ya que esta no podrá considerarse como una asesoría u opinión técnica vinculante. La fuente oficial de la información es la Ley de Bancos y Grupos Financieros y los reglamentos emitidos por la Junta Monetaria. El uso, reproducción, edición, copia, publicación o distribución parcial o total por cualquier medio por parte de terceros deberán contar con la autorización de la Superintendencia de Bancos. Sin más preámbulo, quisiera entonces pasar a la presentación de nuestro panelista. En este caso, el licenciado Ítalo Esaú Chicas Mejía es contador público y auditor egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una maestría en Sistemas de Información y Base de Datos de la Universidad Galileo, en Guatemala. Es auditor CISA de la Certificación de Informaciones de Sistemas de Auditoría ISAC. Tiene una certificación en Ciberseguridad y Riesgo Operacional de Nemesis, España. Dentro de su experiencia laboral destaca en la Superintendencia de Bancos 24 años del trabajando en los departamentos de supervisión, en las áreas de evaluación de riesgo bancario de crédito, de consumo, utilizando herramientas asistidas por computadoras especialmente ACL Software, evaluación de data center en instituciones de supervisión en el sistema financiero nacional, así como en Costa Rica y México. Actualmente trabaja en el área de innovación y desarrollo ARIDE, evaluando modelos de negocio que utilizan tecnología financiera FinTech. Y anteriormente trabajó en el Banco de Guatemala por al menos 7 años en el Departamento de Cambios y Auditoría Interna, especialmente en las áreas que tienen que ver con la identificación y evaluación de riesgo de tecnología. Sin más preámbulo, quiero dejarlos en el uso de la palabra al licenciado Ítalo Chicas. Ítalo, bienvenido. Gracias, muy buenos días, estimados participantes, muy buenos días. Muchas gracias
por esta introducción. Y previo a iniciar este webinar relacionado con la perspectiva de la ciberseguridad dentro del reglamento para la administración del riesgo tecnológico, que fue aprobado inicialmente en resolución JM 102-2011 y que recientemente fue modificada por resolución JM 42-2020, en donde se han incorporado todos los aspectos relacionados con ciberseguridad. Esta es una parte de que hemos recorrido en el roadmap de lo que estamos trabajando en Superintendencia de Bancos. Y esta mañana quisiéramos compartir este tema que es de suma importancia para aquellos que trabajamos en instituciones financieras. También para aquellos que están trabajando en tecnologías innovadoras y que estamos revisando modelos de negocios y los factores de riesgo que se asumen en estos nuevos productos y servicios financieros. Creo que vivimos en una sociedad globalizada que también es llamada una sociedad de la información. De ahí la importancia que reviste. Esta mañana quisiéramos recorrer este camino de la modificación al reglamento y todos aquellos aspectos que se consideraron en Superintendencia de Bancos para incorporar dentro del reglamento de riesgo tecnológico lo relativo a la ciberseguridad. Por lo tanto, estaremos viendo algunos antecedentes, también algunos estándares internacionales que fueron considerados. También haremos una revisión de toda aquella normativa internacional de países latinoamericanos, como también países europeos y de otros continentes que por su conocimiento y experiencia pues sirven de base para poder desarrollar e incorporar las mejores prácticas en lo que respecta a la ciberseguridad. También la base legal para nombrar riesgos en Guatemala, que va a ser un tema importante para comprender esa coyuntura cultural de cada uno de nuestros países y por qué en nuestro país lo hacemos de esta forma. También principales aspectos que se incorporaron ya al reglamento y también darles tal vez el siguiente paso que estamos ya caminando para incorporarlo a este reglamento. Así es que quisiera iniciar esta mañana con los antecedentes y quisiera en los antecedentes referirme a que pudiéramos hacer una revisión de ciberseguridad. Como lo pueden ver, ciberseguridad es la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el ciberespacio. Si lo pueden ver, la parte que está resaltada, confidencialidad, integridad y disponibilidad, se refiere a la triada de la información. Cuando hablamos de estos tres pilares de la información, que son características o propiedades que la información debe cumplir, es importante que entendamos lo que es confidencialidad. Es el acceso a la información a aquellas personas que se les han concedido los derechos para poderla ver, para poderla observar. La integridad también es una propiedad importante y es la propiedad que tiene la información de ser verificable, de mantener que no haya sido modificada sin los permisos autorizados. Y la disponibilidad es que la información debe cumplir que cuando sea requerida, valga la redundancia, esté disponible también para aquellas personas a las cuales se les han concedido los derechos.
De ahí la importancia de esta triada de la información para que está incorporada dentro de esta definición que hemos tomado de la ISO 27032. De administración de riesgo tecnológico la hemos ya incorporado de acuerdo a las necesidades que hemos observado y a las mejores prácticas que identificamos. La definimos como las políticas, estrategias, recursos, soluciones informáticas, prácticas y competencias, como lo pueden ver, para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos en el ciberespacio. Aquí lo pueden observar, ya incluye la parte de políticas, estrategias, y como lo veremos más adelante, en esta parte de políticas estamos incorporando la participación del gobierno corporativo de cada una de las instituciones. Son ellas las que deberán aprobar, y lo veremos más adelante. Un aspecto muy importante a considerar es el índice de ciberseguridad. Este índice de ciberseguridad es emitido y clasifica a aquellos países según su nivel de compromiso: alto, medio y bajo. Alto, medio y bajo es como se califica este cuestionario, que se encuentra emitido en línea para que cada uno de los países que son consultados puedan opinar sobre 5 pilares. El pilar legal es uno, el pilar de compromiso es otro, y existen 5 pilares. El índice para el año 2019 todavía se concedió una prórroga derivado de lo que estamos viviendo con COVID-19 para que pueda ser respondido por los países que son consultados a junio del 2020. Cabe resaltar que uno de los países con mayor compromiso es el Reino Unido, seguido de los Estados Unidos. Nuestro país ocupa actualmente la posición 112 por encima de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Honduras. Como pueden ver, las amenazas cibernéticas tienen una relación, ya llevándolo al campo de las instituciones financieras, entre el tamaño de la entidad financiera y las pérdidas por ataques cibernéticos. Cuando se hace una relación entre el total de activos versus las pérdidas que han sido reportadas, podemos observar que hay una concentración en el vértice de las X y las Y, donde las entidades o instituciones con menores totales de activos son las que realmente son atacadas. Este aspecto radica en que muchas veces en las empresas pequeñas existe una resistencia a la inversión en lo que corresponde a presupuestos relacionados con la seguridad de la información y con ciberseguridad. En consecuencia, los hackers y todos aquellos que están interesados en vulnerar nuestros sistemas de información muchas veces prefieren hacer los ataques a instituciones que cuentan con los menores niveles de protección. Ahora, he traído esta diapositiva porque la considero que es muy importante. Si ustedes pueden observar hacia la parte derecha, en la parte de mayor calor, en la parte superior derecha, ahí se encuentran todas aquellas amenazas
que pueden causar pérdidas, y entre ellas tenemos los climas extremos, en primer lugar, los desastres naturales y, en tercer lugar, los ciberataques. Información pues nos puede dar la pauta de cuán delicado y cuán importante es darle la debida atención al tema de ciberseguridad. Cuando hemos hablado del riesgo de ciberseguridad o los ataques o las exposiciones, hemos hablado respecto a que el único riesgo que puede cerrar una institución en un día es un ciberataque, ya que estos ciberataques, derivados de las diversas formas que adoptan para atacar las instituciones, pues pueden dejar o hacer el cierre temporal de las instituciones. De ahí la importancia que tiene poder normar, pero no solo normar, sino también implementar todas aquellas medidas que son necesarias para poder hacer una protección de todos aquellos activos que están en el ciberespacio. Todo esto es de suma importancia. Esta información es emitida por el World Economic Forum y cuenta con ese respaldo de ese análisis técnico donde podemos establecer e identificar la parte de los ciberataques. En nuestro país se han dado pasos importantes. Existe ya trazada una estrategia nacional de seguridad que, cuando uno la lee, puede observar que es muy completa. En ella se han determinado el Comité Nacional de Seguridad Cibernética, donde todos aquellos ministerios, secretarías que tienen importancia estratégica dentro del gobierno tienen una participación. El Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y la Secretaría Nacional de Ciencias y Tecnología. De allí derivan otros subcomités, donde cada sector tiene una participación muy importante, y en ellas el sector financiero, donde Superintendencia de Bancos juega un papel importante en mesas de trabajo en el Ministerio de Gobernación, trabajando y apoyando e impulsando todas aquellas iniciativas que puedan servir para proteger la parte del sector financiero nacional. También en esta mesa del Ministerio de Gobernación actualmente trabajamos es la iniciativa de ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia. El 6 de agosto de 2019 y tiene un contenido de 7 artículos. El Pleno del Congreso ha conocido la iniciativa 5601 y todos aquellos que estén interesados pueden ingresar al sitio web del Congreso y en la sección de iniciativas podrán encontrar la misma. Hemos tratado de compartir esta mañana todos aquellos ciberdelitos a los que se hace referencia en el proyecto de ley. El acceso ilícito, y lo define cuando se infringen medidas de seguridad con la intención de obtener datos informáticos. Existe otro delito importante y es ataque a la integridad de los datos. Es para aquel que posea permiso o consentimiento legalmente reconocido, dañare, borrare, deteriorare, alterare o suprimiere datos informáticos.
También existe en el proyecto de ley la falsificación informática, que se define, borre, suprima datos informáticos previamente almacenados en un sistema informático. También está el acceso ilícito con información protegida. Comete dicho delito quien accede de forma deliberada a datos de información protegida en todo o parte de un sistema informático o sistema que utilice tecnologías de la información y las comunicaciones. También otros dos delitos que están incorporados al proyecto de ley es la integridad del sistema, quien perturbare el funcionamiento informático o sistema que utilicen tecnología de información e interceptación ilícita. El hombre en medio de la red, quien interceptare de forma deliberada datos informáticos, información o comunicaciones en públicas. Como pueden ver, este es un proyecto de ley el cual se está impulsando a través de esta mesa de trabajo con el propósito de venir a fortalecer todo el marco de la nación, todo el marco normativo de la República de Guatemala a efecto de fortalecerlo, ya que actualmente carecemos de dicha ley. Los ataques informáticos del día han salido de los estudiantes universitarios, se han construido ya en países donde tienen como propósito y objetivo atacar sistemas de información de otros países. Esto se puede ver en línea, tal como lo estamos compartiendo en este momento. Guatemala no está excepto. Cuando uno ve los ataques que Guatemala y las fuentes de donde se originan también son de diversos países. Estos ataques ya complejos, por lo que es necesario implementar todo ese conjunto de políticas, de procedimientos, con el objetivo principal, como lo hemos dicho cuando definimos ciberseguridad, de desarrollar una protección a los activos en el ciberespacio. Tal vez me adelante, pero cuando uno puede ver los activos en el ciberespacio, pues podemos contrastar una definición primariamente cuando vemos que en las normas de información financiera, las normas internacionales de información financiera, se define un activo como un bien controlado del cual se espera obtener beneficios en el futuro. Sin embargo, la definición para activos en el ciberespacio toma otra connotación, porque ya no necesariamente pueden ser bienes tangibles, que también pueden ser bienes intangibles, como lo es la información. Y aquí se incorporan todos aquellos activos y toda aquella información sensible que es necesaria para la continuidad de la operación del negocio. Más adelante veremos las medidas o las mejores prácticas que existen para poder desarrollar este inventario de los activos en el ciberespacio. También existen basados, no tan complejos, pero muy sutiles, como es el phishing attack. Les dejo un momento observando el video.
Un ataque de phishing parece inofensivo a primera vista, pero debemos de procurar una cultura en nuestras instituciones a efecto de contar con mecanismos para poder estar preparados para estos ataques que son basados principalmente en ingeniería social. No quisiéramos dejar de mencionar esta mañana cómo la pandemia a nivel global y el COVID-19 ha tenido una relación directa con la ciberseguridad. En Estados Unidos se han emitido comunicados respecto a prevenir y a estar atentos contra las estafas cibernéticas a través de COVID-19. Y como lo pueden ver, se hace referencia a que los actores cibernéticos pueden enviar correos electrónicos con archivos adjuntos maliciosos o enlaces a sitios web fraudulentos para engañar a las víctimas para que revelen información confidencial. Nuestro país no está exento de este tipo de actividad. Estuvimos observando y monitoreando cómo algunos criminales de estos estuvieron publicando algunos sorteos o rifas en los que ofrecían premios a todo aquel que proveyera de información. Esto es constante y las instituciones ya tienen procedimientos para poder estar atentos a todo este tipo de ataques maliciosos que se hacen en contra, más que todo en contra de los depositantes. Bloomberg también expresó que los bancos se preparan para el salto del delito cibernético derivado de las consecuencias de coronavirus. El Banco Central Europeo emitió esta nota advirtiendo a los bancos que se prepararan para un posible incremento o salto en el número de ataques cibernéticos como parte de las consecuencias del coronavirus. Esto ha sucedido y lo podemos observar derivado del incremento y de la mayor participación en lo que corresponde a teletrabajo, donde hemos tenido que salir de la seguridad de nuestras instituciones y llevar nuestros equipos de trabajo a nuestras casas. Y en tal sentido hemos tenido que improvisar muchas veces en redes no seguras, con lo cual pues se aumenta el nivel de exposición a este tipo de ataques. Y como dice Publinews también, ciberdelincuentes prosperan en medio del caos por el COVID-19. Esto es acá en Guatemala, una empresa especializada en seguridad de la información emitió esta alarma indicando que ciberdelincuentes se estaban aprovechando para atacar a los usuarios en Internet y sacar provecho de ellos. Y quisiera ya la Comisión de la Unión Europea también advirtió del aumento del cibercrimen durante la crisis. Quisiera compartir esta mañana con todos los participantes a este webinar, que son personas que también nos escuchan fuera de nuestras fronteras, a los cuales también les mandamos un saludo desde Superintendencia de Bancos de Guatemala y con quienes muchos de ellos son miembros de las superintendencias de bancos de otros países y en oportunidades
hemos participado en eventos que son coordinados por ASBA o por otras instituciones de organismos multilaterales, por lo cual les damos la cordial bienvenida a todos aquellos que se han integrado esta mañana a este webinar. Y quisiera compartir con ustedes estos 10 principios y únicamente tal vez resaltar y únicamente me han llamado la atención, y es: proteja el acceso a los activos de misión crítica. Esto es fundamental, pero muchas veces se carece de ese inventario que nos pueda catalogar todos aquellos activos que son considerados como de misión crítica, o hacer un análisis de nuestra información, también catalogándola y estableciendo toda aquella información sensible, toda aquella información que es de carácter confidencial, y también clasificando toda aquella información que puede ser pública. Mayormente, como lo veremos más adelante, que estamos dando pasos para el uso de tecnologías innovadoras. Tal es el caso de computación en la nube. Sin una adecuada clasificación, nosotros hemos considerado que no es conveniente dar el siguiente paso, razón por la cual en Superintendencia de Bancos tenemos una ruta trazada y hemos considerado que lo más importante era establecer una base segura a través de el desarrollo y la modificación al reglamento de riesgo tecnológico, incorporando en ella todos aquellos aspectos relativos a la ciberseguridad. Eso está dándonos un camino y una ruta que nos da certeza a que las instituciones puedan avanzar de una forma segura, siempre teniendo en consideración el sentido prudencial que caracteriza a cada órgano de supervisión. Es conveniente también prevenir, monitorear y responder a las amenazas cibernéticas. No solo debe de haber una reacción, sino que debe de haber una actividad preventiva en cada una de nuestras instituciones. Y no debemos de minimizar cualquier ataque. Monitoreando, porque muchas veces los ataques empiezan con acciones mínimas, pero lo que sucede es que ahora todas estas personas, todos los hackers, los crackers que se dedican a vulnerar, ahora se encargan primeramente de sentar una base dentro de nuestros sistemas y conocer todo aquello, la forma, la manera, los procedimientos en los cuales la organización efectúa sus operaciones. Por lo tanto, es necesario siempre estar atentos y con una actitud preventiva. Otro aspecto es: cree una cultura de seguridad cibernética. La cultura es parte importante. No solo son dictar medidas. La cultura conlleva un cambio de mentalidad dentro de la organización. Mayormente que ahora nos estamos moviendo a aquellas instituciones que se están incorporando y subiendo al tren de la transformación digital. Es necesario que creemos esa cultura, cambiando paradigmas, buscando que las personas que se incorporan tengan las competencias que se requieren para esta nueva era o para esta revolución digital. Hemos evaluado y consideramos de suma importancia que queríamos partir de lo básico. Como bien saben, la información es el principal activo de las instituciones. Cuando una persona
se acerca a una institución a depositar su efectivo, es verdad, el banco recibe el efectivo, pero lo que hace es un registro contable en las cuentas de depósitos, en las cuentas de las obligaciones que tiene el banco. Seguidamente el banco con todas esas captaciones y por su naturaleza de intermediación financiera, concede activos crediticios, con lo cual otorga ese dinero que le fue dado en confianza, en consecuencia registra un derecho en la cuenta de cartera de créditos. Por lo tanto, los bancos lo que son gestores de información. Deben de contar con un adecuado gobierno de datos. Y en el gobierno de datos existen frameworks que son bastante útiles y que podemos utilizar. Tenemos COVID, tenemos DAMA, es uno muy puntual y muy específico para el gobierno de datos. Y este gobierno de datos que debe de estar dentro de la institución debe proponer las políticas de gestión de datos, las metodologías y procedimientos, y aquí lo importante es clasificar nuestra información, es hacer una clasificación de nuestra información y desarrollar arquitecturas de datos adecuadas en colaboración del departamento de TI. Como lo pueden ver, toda la obligación no compete ya únicamente al departamento de tecnología. Cuando ya estamos hablando de gobierno de datos, estamos hablando de equipos multidisciplinarios, de toda la organización involucrada directamente en establecer y observar el gobierno de datos. Todo con el propósito de verificar la información que es proporcionada por las entidades financieras, que es el caso que compete a nosotros como supervisores bancarios. Luego de que hemos partido de lo básico y ya entrando en materia de este framework tan importante como lo es el NIST del Instituto Nacional de Estándares y de Tecnología de los Estados Unidos, que no es un framework nuevo, sino que él ha centralizado todas las mejores prácticas relacionadas con ciberseguridad, la ISO 27032 y otras que existen, y que los ha integrado a efecto de hacer un marco que sea fácil y comprensible y de aplicación generalizada, indistintamente cuál sea la industria en donde se desee implementar. Este tiene cinco funciones que ha determinado. La primera es la identificación, pero es la identificación de los activos en el ciberespacio. Aquí hay mucho trabajo que desarrollar. Es desarrollar una lista, desarrollar un inventario de todos los equipos, los programas, software, datos que se usan en el negocio, incluyendo todos aquellos que son computadoras o equipos portátiles, teléfonos inteligentes, tablets y dispositivos utilizados para tales como puntos de venta. Es necesario acá desarrollar y dedicar tiempo y trabajo para poder desarrollar y construir este inventario de todos aquellos activos que están en el ciberespacio, que son críticos, que son necesarios para la operación del negocio, para seguidamente desarrollar la siguiente función, y es la protección de aquellos activos que hemos identificado, para establecer controles de quiénes son los que acceden a esos activos, quiénes son los que utilizan, si tienen los derechos, los permisos para poderlos utilizar. Aquí debemos de establecer las medidas de encripción
como una protección a la confidencialidad de la información. La encripción es el pilar fundamental que hace que actualmente todos aquellos sistemas que operan los criptoactivos pues tengan la fama que han adquirido, derivado de que no pueden ser vulnerados para a la información que se encuentra encriptada o protegida. La información debe ser encriptada, tanto aquella información que está en reposo como toda aquella información que se encuentra en tránsito, y debemos de tener sumo cuidado que toda aquella información confidencial que es crítica para el negocio esté viajando en redes de comunicación, mayormente si son mayormente que sean privadas, que sean redes que estén bajo nuestro control, para poder tener la certeza que la información de punto a punto está viajando encriptada. También aquí en esta parte tenemos la parte de detección, como lo decía. Esto es la parte del monitoreo. Esta es estar constantemente haciendo revisiones para controlar si se detectan usuarios o conexiones no autorizadas. Asimismo, en la siguiente tenemos la respuesta. Esto es muy importante. ¿Qué acciones vamos a tomar al momento de que tengamos una detección de un acceso no autorizado? Debemos de tener respuestas oportunas. Aquí también en la parte de respuesta se deben de desarrollar protocolos de comunicación. ¿Qué vamos a hacer en caso de los protocolos preparados para poder comunicar, ya sea a nuestros clientes, a nuestros superiores, ir como toda la comunicación de escalabilidad como una respuesta? Eso es necesario para no improvisar al momento de que detectemos una acción no autorizada. Pero también debemos de tener la recuperación, porque en caso se dé un incidente cibernético, debemos hacer reparaciones, debemos tener los procedimientos para restaurar y para tener toda esa parte operando dentro de un plan de cibernética. Todo esto es una actividad holística que tiene relaciones entre cada una de las funciones y de las categorías. Así es que cuando nosotros veamos esto, nosotros teniendo ya un marco de referencia, como es el NIST, incorporado dentro de nuestra normativa, podemos establecer que las instituciones tendrán una estrategia de ciberseguridad, la cual contará con un plan de resiliencia. Eso es lo que nosotros hemos incorporado a nuestra normativa. Como lo pueden ver, toda esta estrategia de ciberseguridad es importante que se encuentre autorizada por el Consejo de Administración. De aquí que hemos incorporado una parte en el reglamento relativa a la participación del gobierno, ya que son los consejos de administración, las juntas directivas, los responsables de aprobar toda una estrategia de ciberseguridad y un plan de resiliencia. Toda esta estrategia, como les he dicho, en la parte de identificar los activos en el ciberespacio, la NIST contiene otras funciones, otras categorías muy particulares. Entre estas, de activos,
también ha definido una que se llama gobernanza. Tiene otra que se llama evaluación de riesgos. Es decir, que cuantificamos cada activo, debemos hacer un análisis de los factores de riesgo a los que está expuesto ese activo y también identificar qué eventos pueden disparar pueden disparar esos factores de riesgo y provocar una acción dentro del activo que pueda hacerlo vulnerable. Ahí encontramos también estrategia de gestión de riesgos. En la parte de protección o de proteger, las categorías que tiene está hacer una que se llama hacer conciencia y también capacitar. A veces la capacitación se considera como un gasto, pero es necesaria para darle a cada uno de los empleados las competencias y las capacidades para poder actuar y poder responder de acuerdo a las necesidades que se presentan. Aquí también debemos, en la parte de protección, tener procesos y procedimientos de que en esta parte de la protección está toda la gestión de identidad, autenticación y controles de acceso. Es acá en esta parte donde debemos desarrollar todas estas funciones necesarias y estarlas constantemente verificando, actualizando con el propósito de que tengan una vigencia de actualidad. También tenemos en la parte de detección cómo detectar anomalías y eventos, pero también cómo hacer un monitoreo continuo. Más adelante hablaremos respecto al SOC que le hemos denominado, el Security Operations Center, que es un monitoreo continuo que las instituciones deben implementar. Y la parte de NIST provee no solo las categorías, sino también las funciones, y puede ser de mucha utilidad poderla leer y poder tomar de ella todas aquellas mejores prácticas para poderlas incorporar. En la parte de respuesta, debemos de tener, como bien lo decía, toda la parte de comunicaciones, toda una estrategia de comunicación, toda una estrategia de mitigación a todos aquellos eventos que puedan convertirse en incidentes cibernéticos cuando vulneran todo el anillo de seguridad que tenemos o el perímetro de seguridad que tenemos en nuestras instituciones. Ahí tenemos que tener también la planificación. Tendríamos que apagar los servidores, sino que son acciones escaladas que debemos de tomar a efecto de poder responder de manera apropiada cuando detectamos una ciberamenaza o un ciberataque. La planificación de recuperaciones y todas aquellas cosas que debemos incorporar a los activos que han estado expuestos. Nosotros hemos estado también observando, además de NIST. Pues perfecto. Como bien ustedes lo saben, las ISO son estándares que contienen las mejores prácticas a nivel internacional. No las hemos dejado al margen, las hemos considerado en el desarrollo del reglamento para la administración del riesgo tecnológico, que ahora incluye lo relativo a ciberseguridad. Hemos 17.032, que como ustedes la conocen, incluye un conjunto de 53 términos y definiciones, las cuales considera necesarias para una comprensión homogénea de la norma y sus acciones.
Lo importante de esta diapositiva que les estoy mostrando en este momento es que veamos cómo existe una relación directa entre ciberseguridad y otros dominios, entre la ciberseguridad y otros dominios de seguridad de la información. La seguridad de la información incluye la seguridad en las aplicaciones, la seguridad de las redes, también la seguridad de Internet. Pero ciberseguridad tiene una relación con cada una de estos otros dominios. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos la forma, la manera en que deberíamos de incorporar las modificaciones, esa es la razón por la cual no nos fuimos por un reglamento específico para ciberseguridad, sino que derivado de que observábamos en la lectura de esta norma que existe una relación, que el dominio de ciberseguridad trastoca cada uno de los otros dominios de la seguridad de la información. De allí surgió la necesidad de incorporarlo dentro del que corresponde al reglamento, como les he dicho, para la administración del riesgo tecnológico. También no dejamos de observar otra normativa. Hicimos estudios comparativos de otros países del área latinoamericana. Consideramos que estos países también ya han adoptado las mejores medidas y casi que han tropicalizado para Latinoamérica, valga la palabra, ya adoptando de otros países las medidas, y nosotros pues hemos entendido que no debemos de descubrir el agua azucarada, sino que también ver el camino que otros países han recorrido, y de esa manera nosotros desarrollar una norma también específica, adaptable a las necesidades de nuestro sistema financiero, a efecto de todos aquellos conceptos y términos que se utilizan, tal como lo define la norma, la ISO, de la cual hablaba, la 27032, que hablaba anteriormente, tienen definiciones. Entonces, todos estos aspectos regulatorios los investigamos, estudiamos, y entonces tomamos de ellos ese nivel, ese estándar, y de esa manera también nosotros lo estamos proponiendo en nuestro sistema, en nuestro reglamento para nuestro sistema de supervisión. También hemos efectuado aspectos de normativa comparada, ya lo decía anteriormente, lo cual también es parte de nuestros procedimientos, hacer un análisis comparativo de las normas. Aquí quisiera esta mañana traer algo que es muy particular en nuestro país, que se emiten para el sistema financiero relacionadas con normativa prudencial para la gestión de riesgos, parten de lo que establece el artículo 55 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. De aquí quisiera compartirles que nosotros, dentro de nuestro reglamento, por si hubiera una pregunta, no utilizamos la palabra riesgo cibernético. No obstante, en la jerga y en todas se utiliza el término. El término es utilizado, pero para propósitos de nuestro marco normativo, únicamente podemos emitir normativa para aquellos riesgos que están contemplados en este
artículo 55, que hace referencia principalmente al riesgo de crédito, que pues como ustedes bien saben, la cartera de créditos representa en más del 60 hasta el 80% del activo de las instituciones. El riesgo de mercado, el riesgo de tasas de interés, el riesgo de liquidez, el riesgo cambiario de transferencia, operacional y otros a que estén expuestos. Como bien pueden ver, nuestro reglamento se llama Administración de Riesgo Tecnológico, el cual se encuentra incluido dentro del riesgo operacional. Tanto el riesgo operacional incluye el riesgo tecnológico y el riesgo legal. Ambos riesgos están integrados del riesgo operacional y de aquí pues partimos para poder normar también lo relativo a ciberseguridad. Continuando, quisiera ir ya llegando a la parte que nos interesa bastante esta mañana, a ir a las modificaciones propuestas. Las modificaciones propuestas para ser incorporadas dentro del reglamento lleva a esta estructura. Del riesgo operacional que incluye, como bien lo dice y lo dicta el Comité de Basilea, el riesgo tecnológico y el riesgo legal. Y dentro de cada uno de los capítulos que integran el reglamento, siendo uno de ellos infraestructura, no estamos abordando esta mañana, pero se los comparto, servicios de TI, seguridad de tecnología de la información, aquí tenemos ese capítulo muy particular que, como bien lo decíamos, tiene una relación directa con ciberseguridad. Tenemos el capítulo de continuidad de la información, el de sistemas de información de datos y especialmente hemos incorporado, y la Junta Monetaria, que es el órgano máximo del sistema financiero guatemalteco, es un órgano de banca central, es un órgano colegiado quien aquella normativa que es propuesta por parte de Superintendencia de Bancos toda aquella normativa prudencial que es necesaria para que las instituciones gestionen basado en riesgos. Y también tenemos procesamiento de información. En la parte de principal hemos incorporado, hay un conjunto de definiciones.
he deseado esta mañana compartirles las que hemos nosotros ya adecuado a nuestro medio, y ustedes pueden encontrar en el sitio de Superintendencia de Bancos, todos aquellos que tengan un interés particular en conocer el reglamento. Allí hay muchas más definiciones que están incorporadas y que son de utilidad para la comprensión y el entendimiento de este reglamento. Pero uno de ellos, y que NIST habla, es activos en el ciberespacio. Ya lo he dicho, son todos aquellos sistemas de información, son las bases de datos, redes, datos o elementos de la institución que están interconectados a Internet o a otra red externa a la institución. Si logran ver esta parte final, que llevó mucha discusión derivado de cómo se define muchas veces, tanto por NIST como por ISO, la parte de activos en el ciberespacio, para nosotros fue importante agregar que se considerarían activos en el ciberespacio todos aquellos que estuvieran conectados a Internet o a otra red externa de la institución. La ciberseguridad, lo había leído al principio, y está definido de esta manera, que son políticas y estrategias, soluciones informáticas y competencia para preservar la triada de la información. Esto es fundamental. Es la confidencialidad, tanto en la seguridad de la información como en ciberseguridad. Estos tres elementos, estos tres pilares deben estar considerados, tanto la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos en el ciberespacio. La criticidad de la información se refiere a la clasificación de la información en diferentes niveles. Aquí lo definimos nosotros, considerando la importancia que ésta tiene para la operación del negocio. Este es un trabajo que hay que iniciarlo ya. Es poder catalogar toda nuestra información. Mayormente, si tenemos como proyecto salir a la nube, muchas veces, a veces se considera que el correo no expone información, pero es derivado de esta información que vamos a determinar qué información puede estar siendo comunicada a través del correo. Mayormente cuando el correo está operando en la nube. También resiliencia cibernética, la capacidad de la institución para adaptarse a las condiciones cambiantes y prepararse para resistir, responder y recuperar rápidamente de un ciberataque. Este es el plan de resiliencia. Todo esto debe de estar aprobado por los consejos de administración o por el gobierno corporativo, como hemos insistido en esta presentación. El gobierno corporativo debe de jugar su papel, ya que ellos son
tanto civil por las acciones que se toman o se dejan de tomar dentro de una institución. Y aquí, como ya lo he abordado, desarrollamos cada una de las funciones que hace referencia la NIST: la identificación, la protección, detección, respuesta y recuperación. Dentro de este proceso de articulación que incorporamos al reglamento, allí detallamos actividades, procedimientos, acciones que las instituciones deben de observarlas, deben de atenderlas y velar porque todo esto se incorpore al manual de riesgo tecnológico, que es muy importante. Todos estos procedimientos deben de venir a formar parte del manual de riesgo tecnológico, que es una parte sustantiva dentro del reglamento de administración de riesgo tecnológico, valga la redundancia. De aquí la parte más medular que hemos incorporado y que he estado siendo insistente esta mañana, es la parte de gobierno corporativo. Nosotros en Guatemala tenemos un reglamento de gobierno corporativo y allí se definen todas aquellas funciones, todas aquellas que deben ser atendidas en ese ápice estratégico de las instituciones. Pero algo bien importante que hemos incorporado y que creemos le da a este reglamento toda una parte de innovación es que se incorpore la función del Chief Information Security Officer, el famoso CISO. Consideramos que esta es una función importante que debe de tener un nivel de empoderamiento y debe ser una persona con un liderazgo para poder dirigir todas las acciones relativas a la ciberseguridad dentro de la institución. En la parte también que les he comentado, la gestión de ciberseguridad, están las 5 funciones de la NIST, pero también hemos incorporado toda la parte del monitoreo. Ya el monitoreo puede ser desarrollado a nivel interno por la institución o puede a terceros. Esta es una función bien importante, la del Security Operation Center. Es un monitoreo en línea de todos los activos que hemos definido como críticos y los cuales pues están siendo monitoreados para que no tengan accesos no autorizados o tengan una actividad irregular que merezca ser incorporado al reglamento la parte del CECIR, el equipo de respuesta de incidentes. Hemos tratado de incorporar a la gestión de ciberseguridad. Y también últimos aspectos de ciberseguridad en contratación de proveedores. Muy importante. Es importante que todos aquellos requerimientos mínimos que nosotros les hemos solicitado a las instituciones, ellas lo requieran a aquellos terceros que ellos contraten para la prestación de servicios a efecto de mantener los mismos niveles de servicio y de ciberseguridad para la institución, evitando que un eslabón débil haga vulnerable todo un sistema de gestión de seguridad. Y también, no menos importante, el plan de recuperación ante desastres que debe de incorporar ese plan de resiliencia y de todas aquellas medidas que son necesarias para recuperarse ante un ciberataque o un incidente cibernético. En la parte que nos llamó también
mucho la atención y que les compartimos esta mañana es tomando didácticamente este organigrama funcional de una institución X, es para propósitos didácticos, y es que ¿dónde debía ubicarse la función de CISO? Este es un problema que siempre observamos también cuando hablamos de la auditoría interna como staff. Siempre se dice, y es necesario que la auditoría interna reporte directamente al Consejo de Administración. Existen varias ponencias respecto a dónde debe de ubicarse. Algunos lo ubican al CISO en la gerencia de tecnología de la información. Otros lo ubican en la gerencia de riesgos. Pero cuando llegamos a esta discusión, y hay mucha información al respecto, la mejor práctica es que el CISO reporte al Consejo de Administración. No obstante, derivado de que existe una normativa, un reglamento para la administración integral de riesgos, la cual requiere la conformación del comité de riesgos, establecimos que la posición correcta del CISO debía ser que reportara, que participara también dentro del comité de riesgos y que el CISO tuviera a su cargo el Security Operations Center y todo el equipo de comunicación de incidentes. Es por esa razón que en esta gráfica les mostramos cómo se estará ubicando dentro de las instituciones de nuestro país. El CISO formará parte del comité de riesgos y tendrá a su cargo el Security Operations Center y el equipo de respuesta ante incidentes cibernéticos. El CISO está referido en el artículo 4 del reglamento y es la designación, debe ser un funcionario que debe ser designado por parte del Consejo de Administración. Y tiene a su cargo, como bien lo decía, coordinar el cumplimiento de seguridad de la información y de ciberseguridad, dirigir el equipo de respuesta de incidentes cibernéticos y gestionar los incidentes relacionados con seguridad de la información. Estas son las funciones, los requerimientos mínimos necesarios para que el CISO pueda estar funcionalmente dentro de la institución. El rol del CISO, cuando uno lo observa y lo estudia, es muy amplio. Dejo acá para todos aquellos que estén incrementar sus conocimientos y capacidades. Existe un libro que se llama el libro blanco del CISO, y aquí en la parte izquierda está el link donde pueden poderlo bajar y leer. Es un documento muy bebible, de una lectura que lo invita a uno a continuar y poder uno tener un mayor entendimiento del rol del CISO. Él es el administrador del sistema de gestión de seguridad de la información. Él se encarga de la estrategia de comunicación. Él tiene una relación directa con la auditoría interna. Él desarrolla programas de concientización dentro de la organización y tiene también una relación con la administración de riesgos, razón por la cual nosotros incorporamos su función para que reporte y opere dentro del comité de riesgos. Él está dando seguimiento continuo a las mejores prácticas que se observan relacionadas con ciberseguridad y está adoptando para la institución que se incorporen dentro de ese sistema de gestión de seguridad de la información, tanto de seguridad como de ciberseguridad. Pero quiero decir algo importante esta mañana. El CISO no solo es un funcionario, sino que es un líder. Es una persona que debe de estar empoderada.
con capacidad para convocar a todos aquellos, a todas aquellas partes de la organización a efecto de que puedan responder requerimientos que están vinculados con situaciones de la seguridad o de la ciberseguridad de la información. Es una persona que debe impulsar un cambio de cultura, y esto no se va a lograr al menos de que se le dé el empoderamiento necesario para actuar dentro de la organización. Lo encontramos en el artículo 23, es proporcionar visibilidad centralizada de los activos en el ciberespacio, monitoreo continuo para detectar vulnerabilidades cibernéticas y emisión de alertas de ciberamenazas, ciberataques e incidentes cibernéticos. Estos los hemos visitado, muchos de estos centros de seguridad, estos centros de Security Operation Center en nuestro país, y vemos cómo tienen salas de cuadros aquí donde están en un monitoreo continuo, salones de guerra se les denomina, donde están constantemente observando todos aquellos ataques, potenciales ataques que puedan afectar los activos en el ciberespacio. Ellos tienen procedimientos para escalar cualquier amenaza o cualquier situación que detecten y la comunican directamente al CISO, quien deberá tomar las medidas de acuerdo a los protocolos definidos dentro de la organización. Por eso, este equipo de respuesta de incidentes cibernéticos está a cargo del CISO. Y en el artículo 26 se define que su objetivo es contener, oigan, es mitigar el impacto de un incidente cibernético, así como promover los procesos de inteligencia. Este es, como bien lo dice acá, es un equipo multidisciplinario y no solo está conformado por personal de tecnología, sino que está conformado por distintas áreas de la institución y deberá estar coordinado y dirigido por este líder, por el CISO, quien es la persona que lo convoca y que es la persona que lo dirige para tomar y decidir aquellos aspectos que son necesarios ante una situación que se esté detectando. Y el reglamento entró en vigencia en los primeros días de abril y entró en vigencia inmediata. Únicamente se dieron dos plazos que se concedieron, uno en el reglamento y otro en la resolución de Junta Monetaria, es que a septiembre del 2020 las instituciones deberán ya incorporar al manual de riesgo de tecnología todas las políticas, procesos y mecanismos relacionados a la manera de completarlo y tener ya tanto incorporada la parte de seguridad de información como también lo de ciberseguridad. Y para el 4 de enero del 2021 se dio plazo para incorporar estos tres aspectos que le hemos llamado innovadores dentro del reglamento. Es el Security Operation Center, el equipo de respuestas contra incidentes cibernéticos y la figura del CISO. Esto es lo que incorpora y esta es la perspectiva que hemos querido compartir esta mañana con ustedes de todos aquellos aspectos de mejores prácticas, de todas aquellas normativas que hemos observado y que hemos seguido diligentemente para poderlas incorporar a nuestro reglamento, estimando que si son mejores prácticas que ya se observan en otros países, pues qué mejor también nosotros tomar de ellas y incorporarlas. Concluyendo, no sin antes agradecerles su tiempo
por escucharnos y agradecerles el poderse conectar esta mañana a este webinar por parte del área de innovación y desarrollo donde actualmente trabajo, pues agradecerles a cada uno de ustedes su participación, todos aquellos que desearan conocer también algo de lo que hacemos en ARIDE, que es la parte que actualmente estamos viendo. Hemos propuesto esta modificación al reglamento de riesgo tecnológico, pero aquí tenemos el SIB Innovation Hub, que es un punto de encuentro entre todos aquellos que desarrollan modelos de negocio basados en tecnología de la información y que quieran conocer qué aspectos su modelo pueda estar incumpliendo con relación a la normativa del sistema financiero, normativa prudencial, pues pueden abocarse a la página de la Superintendencia de Bancos y ahí encontrarán un apartado muy específico para poder acceder a tener una reunión con funcionarios en leyes financieras, en leyes de lavado de dinero y en conocimientos de auditoría, para que podamos conjuntamente conocer su modelo y poderles recomendar, sugerir algún camino que sea necesario, o en caso que su modelo encuentre con un valladar técnico, pues nosotros también le pudiéramos hacer allí, comentar qué aspectos debe de observar su modelo para que pueda tal vez en el mañana constituirse como una empresa de servicio de apoyo al giro bancario. Nuestro siguiente paso es continuar trabajando en el uso de las tecnologías innovadoras, las bases de ciberseguridad, y esperamos que en enero del 2021 las instituciones hayan readecuado todo su sistema de seguridad y de ciberseguridad. En consecuencia, al estar ya todo esto implementado, tendremos una base que pueda sustentar todas las operaciones del sistema. Queremos proponer a Junta Monetaria, a través del Superintendente de Bancos, la tercerización y servicios de computación en la nube. Esto es lo que estaría por venir y actualmente no me queda más que agradecer a la Superintendencia de Bancos, al licenciado Campos y a todo su equipo esta invitación, y ha sido un gusto poderles saludar esta mañana. Les deseo muchas bendiciones y que todos se encuentren bien. Por favor, protejámonos y cuidemos a nuestras familias. Dios les bendiga.